Olá, queridos irmãos. Hola, Hoje queridos vamos dar hermanos. início ao Hoy terceiro vamos volume. a dar comienzo al tercer volumen del alimento diario y hoy veremos la semana número 1. La semana 1, el tema es las cosas sacrificadas a ídolos. Y el tema de este tercer volumen es todo hago por causa del Evangelio. Entonces, en el tema de esta semana, el asunto de esta semana, las cosas sacrificadas a ídolos, ¿cuál es el énfasis? Nosotros podemos quedar enfocados en el sacrificio a ídolos, que es un tema bastante negativo. En verdad, toda la epístola de 1 Corintios aparentemente trata con problemas. Tenemos 11 problemas serios y de esos problemas son liderados por el problema de la división, que es la raíz de todos los problemas. Y entre los 11 problemas está el tema que preocupa bastante, que son las cosas sacrificadas a ídolos. Necesitamos ver que 1 Corintios en verdad no trata de la salvación individual de la persona. Romanos sí, Romanos que ya nosotros vimos el semestre pasado trata la salvación individual y también de la vida de la iglesia y del cuerpo. Pero 1 Corintios trata principalmente de la vida de la iglesia, la vida del cuerpo. Y entonces, entre los problemas presentados, entre los 11 problemas, tiene esta cuestión de las comidas sacrificadas a los ídolos. Pablo resolvió los problemas o intentó resolver, dar solución, dar explicaciones. Lo que creemos que usted, querido oyente, perciba que muchas veces nosotros tenemos la tendencia de querer resolver todos los problemas de la iglesia y nosotros nos especializamos en ser bomberos, hermanos bomberos, obreros bomberos, aquellos que apagan los incendios, apagan el fuego. Mejor que apagar el incendio es prevenir el incendio. Entonces Pablo aprovechó la oportunidad de la situación de la iglesia en Corinto, en la cual había tantos problemas. Él aprovechó esta oportunidad para presentar todas las riquezas de Cristo. Entonces, él enseñó principios que auxilian a los líderes de la iglesia a lidiar con estas situaciones y presentó la solución. La verdadera solución no es resolver todos los problemas. La verdadera solución está en Cristo y a este crucificado. O sea, la persona maravillosa de Cristo y su cruz. Del lado positivo, Cristo es tantos ítems. En verdad, la primera epístola de Corintio es la epístola que presenta más ítems de Cristo. Colosense también presenta muchas riquezas de Cristo, pero 1 Corintio presenta muchos ítems de aquello que Cristo es en contraste con los problemas. Cada problema que había prácticamente 2 ítems de Cristo. Por ejemplo, yo voy a intentar mencionar los 20 ítems de Cristo en 1 Corintios. En el capítulo 1, versículo 12 dice que Cristo es nuestra porción, la porción que Dios dio para todos los santos, para todos los hermanos de la iglesia para disfrutar. En el capítulo 24 habla que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En el capítulo 1, versículo 30 dice que Cristo es nuestra justificación, santificación y redención. En nuestra justicia, santificación y redención. Yo no tengo tiempo ahora de hablar, de describir cada uno de estos ítems, solo quiero mencionar cada uno de estos ítems. En realidad, es un mensaje entero de tan rico que Cristo es. En el capítulo 2, Cristo es presentado para nosotros como el Señor de la gloria y las profundidades de Dios. En el versículo 8. En el capítulo 3, Cristo es presentado como el fundamento único de la edificación de Dios. En el capítulo 5, Cristo es presentado para nosotros como el Cordero Pascual y el pan ácimo, el pan sin levadura. En el capítulo 10, Cristo es presentado para nosotros como alimento espiritual, nuestra vida espiritual y la piedra espiritual que nos sigue. En el capítulo 11, Cristo es la cabeza. En el capítulo 12 es el cuerpo. En el capítulo 15, Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo es el segundo hombre. Cristo es el último Adán.
y Cristo es el Espíritu que da vida. Entonces, en verdad, la solución para todos los problemas de la iglesia es disfrutar más de Cristo. Cuando más disfrutamos de Cristo, nos somos saludables, fuertes y los problemas simplemente desaparecen. Entonces, nuestro enfoque debe estar en lo que Pablo presentó en su epístola. Nosotros no debemos estar enfocados en los problemas, aunque tenemos que aprender a solucionar los problemas, pero tenemos que estar enfocados en Cristo y en su cruz. La cruz es para eliminar, remover todas las cosas negativas. En la cruz de Cristo fueron crucificados varios ítems: nuestros pecados, los actos pecaminosos, nuestra naturaleza pecaminosa, que es el pecado. Satanás fue crucificado, el mundo fue crucificado, la vieja creación, incluyendo la carne, fue crucificada. El viejo hombre fue crucificado con nuestro ego, nuestro yo, y en fin, las ordenanzas de la ley, de los mandamientos en forma de ordenanzas, que es uno de los mayores que causan problemas hoy en la iglesia, que causa divisiones entre las iglesias, entre los hermanos. Y esto también fue crucificado. Entonces la solución está en la cruz. Pero ¿dónde está la cruz esta? La cruz no es una doctrina, la cruz hoy está en el Espíritu. Por eso que Cristo, en la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. Y el último Adán se tornó el Espíritu que da vida. Entonces, todos los elementos que Cristo es y de su obra, de su persona, están en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo está la encarnación de Jesús, está el vivir humano de Jesús, la elevada humanidad de Jesús, está el sufrimiento del hombre Jesús, está su muerte, está su resurrección, está su ascensión. Entonces la muerte, el elemento aniquilador de la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, todo esto está en el Espíritu. Hoy lo que nosotros necesitamos hacer es disfrutar a Cristo como el Espíritu. Por eso que Pablo dijo que él decidió no saber nada, a no ser a Cristo y a este crucificado. Este es el resumen del día lunes. En el día martes de esta primera semana, del tercer volumen del alimento diario, nosotros vemos este ítem. Nuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo. Recuerden que este es un tutorial, nosotros no vamos a abordar todos los detalles. Los detalles ustedes pueden obtenerlo en la lectura de cada día de esta semana. Nosotros queremos pasar para usted los principios gobernantes del tema de esta semana, para guiarlo en la preparación, si usted es el que va a dar la palabra, o para ayudar a usted a disfrutar más de la lectura de esta semana. Primero necesitamos darnos cuenta que en el capítulo 6 dice: nosotros somos templo del Espíritu Santo, el santuario del Espíritu Santo. Entonces, en este libro de 1 Corintios, en el capítulo 7, se trata del tema del matrimonio, y el capítulo 8 trata el tema de la comida sacrificada a los ídolos. Entonces nosotros sabemos tanto que el matrimonio como la comida fueron ítems ordenados por Dios para el disfrute del hombre, traer alegría y placer al hombre. El matrimonio es uno de los principales ítems en nuestra vida humana. Trae mucha realización. Necesitamos orar para que el Señor bendiga nuestro matrimonio. También la comida trae mucho placer para el hombre. Entonces Dios creó estas dos cosas, el matrimonio y la alimentación, la comida, para ayudarnos, para llevarnos a cumplir su propósito, pero no para satisfacer nuestras concupiscencias. Entonces, lo que está sucediendo es que Dios nos dio estos ítems para que nosotros podamos cumplir el propósito del matrimonio. Es para que el matrimonio sea feliz y participar de la obra de Dios, del plan de Dios, y multiplicarse y ser la bendición de Dios para todas las personas con quien convivimos. Y la alimentación, la comida, trae alegría a nosotros y sustento de nuestro cuerpo físico. Entonces nosotros podemos usar
lo que Dios nos dio para cumplir su propósito o para satisfacer nuestra concupiscencia. Infelizmente, el mundo hoy usa lo que Dios creó para la satisfacción de las concupiscencias del hombre. Entonces, este libro habla en el capítulo 6 de 1 Corintios 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y en el versículo 17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces tenemos que tener la conciencia que nuestro cuerpo debe ser preservado para cumplir el propósito de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos usar lo que Dios creó, el matrimonio y la comida, para el cumplimiento del propósito de Dios, no como el mundo usa hoy para la satisfacción de sus concupiscencias. En el día miércoles, el título es El saber ensoberbecerse y el amor edifica. Tenemos aquí la cuestión del conocimiento. El conocer es muy bueno, pero cuidado. Si nosotros no conocemos adecuadamente este saber, nuestro conocimiento puede ser una trampa. Entonces el capítulo 8, que es el capítulo que nosotros estamos abordando en esta semana, en los versículos 1, 2 y 3 dice así: en cuanto a los sacrificios, sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Parece que todo cree que sabe. Este es el peligro, creer que sabemos. El saber ensoberbece, pero el amor edifica. Su conocimiento, su saber, lo lleva a usted a ensoberbecerse o lo lleva a usted a edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado, no saber tanto que nos lleve a juzgar y condenar a los hermanos. El gran peligro es cuando usted sabe mucho, usted se cierra, usted se juzga dueño del saber y usted comienza a juzgar a los otros y condenarlos y no consigue recibir la ayuda de los otros. Cuando usted oye hablar a alguien, usted lo evalúa, lo condena, pero el amor es lo contrario, es aquel que se vacía. Estamos abiertos para el hablar de Dios. Nosotros estamos abiertos para recibir la sugestión de los otros, el parecer de los otros, y nosotros queremos cuidar de los otros, amar a los otros. Entonces existe aquí el contraste, el saber y el amor. Si alguien juzga saber, aún no sabe nada cómo debe saberlo. Debemos conocer. Inclusive, yo encorajo a todos a conocer más la Biblia, a estudiar, pero cuidado, para que este saber no nos lleve a ensoberbecernos. Cuanto más sabemos, más debemos humillarnos, cuanto más una persona sabe, ella se da cuenta que nada sabe. Entonces, el versículo 3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, tenemos aquí estas dos líneas. La línea del saber, del conocimiento, que en verdad, sin querer, si nosotros no tomamos cuidado, podemos caer en el árbol de conocimiento del bien y del mal, y la línea del amor, que es la línea del árbol de la vida. Muchas veces los problemas en la iglesia son causados por el excesivo conocimiento. Y entonces esto causa soberbia. Nosotros perdemos la simplicidad, perdemos la humildad. Entonces, yo quiero encorajarlos a todos ustedes, a volver a ser simples juntos. Es bueno saber, es bueno conocer la Biblia, conocer a Dios, conocer todos los ítems de lo que Cristo es. Pero cuidado para no dejar que su cabeza se complique mucho. Especialmente nosotros, que estamos en la iglesia hace mucho tiempo. Yo quiero tomar el frente, quiero ser más simple, volver a ser simple de nuevo. A pesar de conocer bastante, yo quiero ser humilde, quiero ser simple, vaciarme, para que el amor pueda prevalecer en mí. Alabado sea el Señor. Entonces, lo que más importa hoy es lo que está en el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Esto es lo que está en el día jueves. Hay dos versículos que yo quiero presentarles a ustedes. Uno de ellos
está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y el versículo, hermano, de este primer versículo que yo leí, está en 1 Corintios 10, 23. Todas me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, el primer versículo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar ninguna de ellas. Esto se aplica en el lado personal. Yo no voy a dejarme dominar por ninguna de las cosas. La Biblia no habla muchas cosas que es prohibido hacer esto, hacer aquello, pero yo tengo que saber que no todas son provechosas, no todas convienen. Entonces no voy a practicar nada que no sea provechoso para mi fe, para mi crecimiento espiritual, para mi relación con Dios. Y no voy a dejarme dominar por ninguna de ellas. El segundo versículo dice lo mismo: todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es la siguiente. Usted puede saber mucho y por causa de su conocimiento cree que usted tiene libertad para hacer muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿será que estas cosas edifican? Entonces nosotros necesitamos edificar en todo lo que nosotros hacemos. Debe ser para la edificación de la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos debemos preguntarnos, ¿esto va a edificar la iglesia? ¿Esto va a edificar a los hermanos? Entonces, esto es lo que realmente nos restringe. Cuando Pablo dice así, si alguien ama a Dios, en el versículo 3, este es conocido por Él. Entonces, esta palabra, esta frase, es conocido por Él, en el original griego significa que nosotros nos damos cuenta. Ser conocido por Dios quiere decir, yo me doy cuenta, yo percibo que soy propiedad de Dios. Yo quiero que mi vida sea una alegría para Dios y un placer para Dios. O sea, yo pertenezco al Señor y en todo lo que yo hago, yo demuestro que soy propiedad de Él, que yo soy de Él y que Él es mi amo. Por eso que yo quiero agradarlo y alegrarlo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, preguntamos, ¿esto que estoy haciendo edifica a los hermanos, a la iglesia? Y segundo, ¿esto que estoy haciendo, Señor, te alegra, te da placer? Esto es ser conocido por Dios. Entonces nosotros debemos amar a Dios y ser conocido por Él. Y también ser conocido por Él quiere decir que Él aprueba lo que nosotros hacemos. Él aprueba. Mateo 7, 21 al 23 dice que ni todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces muchos dirán aquel día, Señor, yo no profeticé en tu nombre, yo no expulsé demonios en tu nombre, no hice muchos milagros en tu nombre. ¿Qué es lo que el Señor le va a decir? El Señor le va a decir tal vez, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra aquí, conocer, cuando dice nunca os conocí, quiere decir, yo nunca aprobé lo que ustedes hacen. Entonces es importante amar al Señor y ser conocido por Él, ser aprobado por Él. Entonces esto es volver a la simplicidad en la vida de la iglesia. Vamos a amar al Señor, vamos a amar nuestro servicio a Él, y nuestro servicio debe ser un servicio que viene del amor, de este amor. Entonces el Señor va a aprobar nuestro servicio. En el día sábado, el tema es preocuparnos con los hermanos. Y el domingo, el tema es buscar los intereses de Cristo y la iglesia. Quiero mencionar este ítem que es el tema principal de 1 Corintios 8. Cuando nosotros tratamos de las cosas sacrificadas a los ídolos, aparentemente el problema es la comida sacrificada a los ídolos, pero en el fondo, tenemos que cuidar de la conciencia de los hermanos. La comida sacrificada a los ídolos, las cosas sacrificadas a los ídolos, son
un símbolo de aquello que se practica en la iglesia hoy. Practicamos nuestro día a día. Claro, en la vida muchas veces la comida, como la descripción del problema que había en la iglesia, de los conflictos que había en la iglesia. Pero esta comida, entre comillas, representa la práctica de las cosas que hacemos. Entonces, hoy, tal vez nosotros no estemos envueltos con estas cosas de comida sacrificada a los ídolos, pero tenemos otros ítems que muchas veces, muchas iglesias hablan de hacer prohibido hacer esto, prohibido hacer aquello. Por ejemplo, ¿puede beber? La cuestión de beber, ¿puede beber vino? ¿Puede ir para el cine? ¿Puede asistir novelas? No hay una respuesta de sí o no. La cuestión es la siguiente. Miren, el versículo 8, ¿qué dice? Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La cuestión es si yo hago esto o no hago al otro. No esto es lo que nos hace acepto a Dios. Usted asiste novela o no ve novela. Tal vez no pierda nada y tal vez no gane nada. Pero la gran pregunta es, ¿esto que estoy haciendo me hace acepto a Dios? No es la comida que nos hace acepto. Es su conciencia. Y si usted hace algo, ¿cómo va a afectar la conciencia de los otros? Si usted hace solo está bien, pero si hace con los hermanos, usted invita a alguien a comer a su casa y le sirve vino, para usted no hay problema, pero para los hermanos puede escandalizarse y tropezar por esto. Entonces, la cuestión es cuidar. Tener interés, buscar los intereses de Cristo y de la iglesia, cuidar de la conciencia de los hermanos. Entonces, yo voy a mencionar aquí estos dos versículos que mencioné de nuevo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Ustedes tienen que preguntarse, ¿conviene o no conviene? ¿Esto que estoy haciendo es provechoso? Y yo no voy a dejarme dominar por ninguna de ellos. Una vez que yo estoy dominado por una práctica, ahí ya no es provechoso. Y el segundo versículo es en el aspecto colectivo de 1 Corintios 10, 24. Primero era 1 Corintios 6, 12. Nosotros debemos buscar los intereses de los otros. 1 Corintios 10, 23 dice, todo es lícito, pero no toda conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tengo que preguntar si edifica esto a la iglesia. 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces quiero concluir, mencionar 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Todo lo que nosotros hacemos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, juntando todos estos versículos, voy a resumir en 4 ítems, que son principios preciosos que deben controlar y guiar nuestro servicio, nuestro vivir en la iglesia. Entonces, aquí dicen, todas las cosas me son lícitas. La primera pregunta es, ¿lo que estoy practicando trae provecho? Porque cuando dice así, ni todas son provechosas. Entonces, la primera pregunta, ¿lo que estoy haciendo es provechoso? ¿Me ayuda o me ayuda a los otros? El segundo principio viene de la frase, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. La pregunta entonces es, ¿esto que estoy haciendo me está dominando? ¿Estoy perdiendo el control? Nosotros debemos dejarnos dominar por nada. Por ejemplo, si usted asiste una película, pero si usted tiene tanto vicio en las series y usted queda 8 horas asistiendo a esto no es bueno, no es provechoso. El tercer principio, todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, este tercer principio, ¿esto que estoy haciendo me edifica a mí y a los hermanos? Y por último, en el versículo de 1 Corintios 10, 31.
Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto que estoy haciendo glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios, no voy a hacer. Entonces, si nosotros hacemos estas 4 preguntas, y el resultado es no, entonces mejor no practicar. Es interesante, queridos hermanos. En el capítulo 8, en el versículo 13, para concluir dice así: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, si esto que estoy practicando a mi hermano tropezar, no es un hermano cualquiera, es mi hermano. Esto demuestra una preocupación sincera que tenemos por la iglesia, con Cristo y la iglesia. En Primera Corintios viene presentado el paño de fondo de la cultura de la época. Los corintios eran llevados a analizar, a filosofar. No, nosotros queremos volver a la simplicidad. Solo saber de Cristo y a este crucificado. Alabado sea el Señor. Entonces, este es el énfasis de esta semana. El tema es las cosas sacrificadas a los ídolos, pero en el fondo, es preocuparnos con los hermanos, con la conciencia de los hermanos. Si cualquier cosa que yo practico en la iglesia edifica a los hermanos, trae provecho para la iglesia, glorifica a Dios, alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima oportunidad.